En este vídeo tutorial vamos a ver las eh, ganancias y pérdidas patrimoniales y ya junto con la imputación de determinados rendimientos tendríamos cubierta la base imponible. La existencia de una alteración patrimonial como base principal para considerar renta una transmisión. O sea, que tanto transmisiones onerosas como lucrativas, esto me he encontrado gente que está terminando la carrera de Derecho y no sabe bien qué es oneroso y qué es lucrativo, porque los profesores no saben explicarlo. Y las transmisiones onerosas son las que cuestan algo y las lucrativas las que no cuestan nada. Entonces son lucrativas porque verdaderamente te están lucrando. Cuando te dan una donación de un dinero, por ejemplo, ahí sí que te estás lucrando. Pero cuando compras un inmueble, no te estás lucrando, estás cambiando una cosa por un precio. Bien, pues entonces las transmisiones onerosas o lucrativas pueden constituir base imponible de la renta. Lo único que hace falta es que además de la transmisión haya una alteración patrimonial y no se da esa alteración patrimonial cuando estamos consiguiendo renta de un bien mueble o un bien inmueble. Un bien mueble, como pueden ser unas acciones, producen dividendos, no estamos ante ganancias patrimoniales, estamos ante rendimientos de capital mobiliario. Un inmueble cuando se alquila no produce ganancia patrimonial, lo que produce un rendimiento de capital inmobiliario. Cuando salen del patrimonio, cuando hay una alteración patrimonial que genere por diferencia entre coste de adquisición, valor de adquisición y valor de transmisión, es cuando se va a producir una renta de este tipo. También se pueden producir, lo mismo que en las compraventas, en las permutas de bienes o derechos, pero no, porque la ley dice que no produce o se va a considerar alteración en la composición del patrimonio, la división de la cosa común, la disolución de las sociedades gananciales o la extinción del régimen económico matrimonial de participación y la disolución de comunidades de bienes o separación de comuneros. Lo que no quiere decir que los bienes adquiridos de esta manera, de una de estas tres maneras, no vayan a tributar cuando salgan del patrimonio de la persona física. Lo que pasa es que lo harán en el momento en que salgan del patrimonio de la persona física y no en el momento de la división de la cosa común. No es raro encontrarse requerimientos de Hacienda pidiendo información en de este tipo, ¿no? De por qué no se ha declarado, por qué a Hacienda le llega un protocolo del conocimiento del protocolo del notario en que se ha adquirido un inmueble. Y entonces hay que acreditar que no se ha declarado porque estamos ante uno de estos supuestos y por lo tanto no se puede considerar que haya una ganancia patrimonial. Muchísimo cuidado con los excesos de adjudicación en la disolución de comunidades de bienes o separación de comuneros, porque en ese caso sí que podría haber una alteración patrimonial o incluso en exceso por tener que tributar por donaciones. Entonces, si un comunero se eh, anota, digamos, una propiedad y es una cuota de valor superior a lo que le corresponde, hay que tener mucho cuidado de compensarla o decir por lo menos que se compensó con una entrega de dinero, etcétera, para que no haya excesos de adjudicación. ¿Cómo se determina el importe de la ganancia?
En transmisiones onerosas o lucrativas, las reglas generales, valor de transmisión menos valor de adquisición. El valor de adquisición, bueno, sería el importe real más los costes, inversiones y mejoras, más los gastos, ¿no?, que hubo en la transmisión. Y el valor de transmisión, pues el importe real también, menos los gastos inherentes a la transmisión. Esos son los supuestos generales. Hay supuestos especiales de temas de acciones, temas que habría que leer, eh, y que yo voy a dejar un poco mm, en stand-by por si alguien quiere que entremos en detalle, y si no es que no vamos a acabar nunca. ¿Qué podríamos decir de este tipo de rendimientos? Pues que hay que tener mucho cuidado de que no se nos pase los beneficios del régimen transitorio en viviendas, o en inmuebles adquiridos antes de la reforma, porque hubo una época en que se penalizaban las ganancias patrimoniales, mm, que se generaban en muy corto plazo, y tendría mejor trato aquellas que, pues, eran consecuencias del paso del tiempo, porque la inflación en inmobiliaria, en estos años atrás estaba muy por encima de la inflación de los demás productos. Era injusto el tener que tributar por una ganancia que se había generado por la comparación de valores antiguos. De hecho, los inmuebles, cuando tenían una antigüedad de más de 10 años, quedaban exentos de la ganancia patrimonial obtenida de tributación. Cuando se generaban en más de 2 años, tributaban, iban al ahorro, y cuando se generaban en un año, en periodos inferior a 2 años, pues iban a la base general y se penalizaban. Y ahora pues desapareció todo eso, pero como no se puede aprobar normas desfavorables con efectos retroactivos, pues sigue vigente el disposiciones transitorias. Si os vais a la declaración de renta, es unas casillas minúsculas donde hay que señalar, donde marcar que se te tiene que aplicar la disposición transitoria. Y hay muchos inmuebles antiguos que crean bastante reducida la ganancia patrimonial sometida a tributación. Y como hago vídeos de 15 minutos, pues no sé por dónde andaré. Entonces seguimos un poquito. A ver si hay algo por aquí. Yo me acuerdo, en mis tiempos de hacer muchas rentas con ventas de acciones, porque hay gente que son auténticos ludópatas y, sin grandes patrimonios, están jugando a la bolsa. Se llama así, jugar a la bolsa. Y yo me acuerdo de haber tirado semanas y semanas para poder calcular los incrementos de patrimonio, las ganancias patrimoniales en el tema de las acciones. Ahora es gloria bendita, porque la información la tenemos. Se facilita a Hacienda, a los bancos, y prácticamente tenemos, tenemos los datos, pero hubo una época que la información de los bancos era muy deficiente y había que andar investigando cuál habían sido los valores de transmisión o los de adquisición, y se complicaban mucho las cosas, cuando se habían adquirido paquetes de acciones en distintos momentos. Y había que seguir, no sé si habéis oído hablar de los métodos de valoración, el LIFO, NIFO y todo esto, ¿no? Para decir, bueno, si he comprado un paquete de acciones, en tal fecha y otro en tal otra, y ahora resulta que he vendido, si compré 100 acciones en una fecha y 150 en otra, si he vendido 200, ahora qué 200 son, ¿no? Y se sigue algún criterio, pues las 150 últimas, la, la- la- o sea, las primeras en salir, en entrar, son las primeras en salir. O al revés, ¿no? El método LIFO, Last Input, First
output, las últimas en entrar, las primeras en salir. El método FIFO, first input, first output, las primeras en entrar, las primeras en salir, y así, ¿no? Se supone que se venden las más antiguas. Y cuando se agotan estas, pues estamos vendiendo de las siguientes. Y así es como podemos evitar o resolver esos problemas. Y antiguamente, pues los costes de adquisición eran complicados porque teníamos el importe de venta y había que hacer una investigación para el importe de compra y cuando estas acciones pasaban por todas esas vicisitudes, lo mismo que cuando había acciones liberadas, es decir, te entregaban los productos un poco raros, ¿no? Donde te pagaban con, con, con nuevas acciones o pagaban en venta de derechos de suscripción, en fin, todo eso hacía bastante complicado. Ahora es bastante más fácil porque ha mejorado mucho la información que daban los bancos. Antes era muy distinto y venían algunas informaciones venían bien y otros bancos eran un desastre, ¿no? Y nos tiramos semanas con el Excel intentando, investigando para ver el cambio de acciones. Otra cosa que hay que ver en el caso de ganancias patrimoniales de inmuebles son las exenciones. Es bastante común la exención de vivienda habitual. ¿Y qué plazo hay para adquirir una vivienda o un compromiso para adquirir en el plazo de 2 años? Hay problemas que hay que estudiar muy bien cuando tenemos una exención por reinversión y hacemos una hipoteca. Si el dinero, ahora hay sentencias en ese sentido favorables al contribuyente y no es necesario imputar directamente la venta de una vivienda a la compra de otra, porque Hacienda el criterio es que si se hace una hipoteca no se está reinvirtiendo en una vivienda nueva, sino que se está financiando con una hipoteca y el dinero se ha gastado en otra cosa. Y el Tribunal Supremo ha decidido que no hace falta que haya una aplicación directa, sino que basta con que se cumpla el plazo de reinversión y que el importe de lo gastado en la nueva vivienda pues sea el que se consiguió en la venta o si no se hace la proporción. Y bueno, pues es un palo para Hacienda. Y ahora sí que he llegado a mi límite. Pues si tenéis preguntas o lo que sea, encantado de resolverlas. Y en el manual, pues me imagino que vendrán ejemplos que os puedan aclarar las dudas. Eso fue todo. Gracias.